Iglesia, muy buenas noches. Qué bendición una vez más poder estar aquí con ustedes y compartir la palabra de Dios. Eh, Saludo a todos los que están ahí conectados. Un abrazo para todos y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Oremos para iniciar. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra y quiero bendecirte en este tiempo porque tú eres bueno y fiel con nosotros. Que seas tú hablando hoy a nuestras vidas, que no sea yo, sino seas tú. Que crezcamos hoy en el conocimiento tuyo y seamos edificados con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el título de la prédica de hoy es Tu ofrenda muestra tu adoración. Tu ofrenda muestra tu adoración. En el Antiguo Testamento se presentaban en el templo ofrendas a Dios, sacrificios de animales. Se sacrificaban animales en la época del Antiguo Testamento. Y eran no cualquier tipo de animales, sino los animales que Dios pedía. Y siempre pedía a Dios animales sanos, los mejores. Y no los animales que el pueblo quería, sino los que Dios determinaba. Ninguno de esos sacrificios pudo quitar el pecado del hombre, ni ninguno de esos sacrificios pudo acercar al hombre a Dios. Entonces, Dios entregó a su Hijo como el sacrificio perfecto para morir en la cruz por nosotros y no solo cubrir el pecado, sino quitar el pecado y acercarnos a Él mismo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. O sea, Jesús fue el sacrificio y su sangre abrió un camino para ir a Dios. Ahora no hay ningún sacrificio que se pueda hacer mayor que el que ya hizo Jesús. Por eso ya no se van a ofrecer animales en un templo, sino que ahora Dios pide otro tipo de sacrificios. Perdón. Vamos a leer Hebreos 10, 19 al 22. Hebreos 10, Hebreos 10, Hebreos 10, 19 al 22 dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su sangre. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, ahora nos podemos acercar a Dios libremente, no por lo que nosotros hacemos, no por el sacrificio de un animal, sino por el sacrificio de Cristo. Jesús fue el que se entregó, su sangre fue la que se derramó y esa sangre nos da el derecho para estar libremente, confiadamente ante el trono de su gracia, ante su presencia. Pero ¿qué tenemos que hacer para entrar a su presencia? Aquí lo dice, acerquémonos, o sea, nos podemos acercar con un corazón sincero, con fe, con corazones puros, libres de toda mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, es decir, en santidad. Eso es lo que tenemos que hacer ahora para acercarnos a Dios, acercarnos a Él con un corazón limpio. Limpio, no es porque ahora Cristo murió en la cruz y entregó su sangre, ahora puedo vivir como quiera y presentarme delante de Dios sin ningún tipo de arrepentimiento. No, ahora podemos acercarnos libremente a Dios, pero a través de la sangre de Cristo, viviendo una vida en santidad. Entonces, ahora no se ofrecen animales, como ya lo habíamos dicho, pero ahora el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, vemos que hay sacrificios que Dios acepta. Hay sacrificios que ahora acepta Dios. Vamos a ver Primera de Pedro 2.5.
Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora hay sacrificios que Dios acepta. ¿Cuáles son esos sacrificios? Bueno, no vamos a profundizar en ellos, pero la Biblia nos muestra por lo menos 5 sacrificios que acepta Dios. El primero, o uno de ellos, es ofrecer nuestro cuerpo en santidad, apartando nuestro cuerpo para vivir en santidad. Eso está en Romanos 12:1. La alabanza, alabar a Dios, es otro tipo de sacrificio que Dios acepta. Está en Hebreos 13:15. Hebreos 13:15 habla acerca del sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. El tercer sacrificio que acepta ahora Dios son buenas obras. Hebreos 13:16. Buenas obras. Otro sacrificio que Dios ahora acepta es ganar personas para Cristo. Romanos 15:16. Otro tipo de sacrificio que ahora acepta Dios es la oración. Y está en Apocalipsis 8:3. Esos son sacrificios que Dios acepta ahora. Ahora son los sacrificios que Dios pide. Los tipos de ofrendas o sacrificios cambiaron, pero la forma de dar esas ofrendas, la forma de dar esos sacrificios sigue siendo la misma, porque es un principio que Dios estableció con los primeros hombres que Él creó. Y antes de que Dios le diera la ley de sacrificios a Moisés, Él ya había dejado establecido cómo le gustaban los sacrificios a las ofrendas que le llevaran a Él. Está en Génesis 4, del 3 al 7. Génesis 4, del 3 al 7. Dice: aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Dice que, bueno, en el siguiente versículo dice: pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. O sea, Dios miró con agrado la ofrenda de Adán, pero no, la de Abel, pero no la de Caín. ¿Por qué? Bueno, probablemente es porque Abel llevó un sacrificio de animales. Y por eso fue que más adelante, dentro de las leyes que le dio a Moisés, el sacrificio era de animales, aunque había otro tipo de ofrendas que se podían dar. Pero pues esa no, aquí en este pasaje no vemos que ese haya sido realmente la razón por la cual Dios no aceptó la ofrenda. Aquí el único detalle que podemos ver por el cual Dios aceptó la ofrenda de Abel, la miró con agrado, es porque dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y de los primogénitos, o sea, trajo lo primero y lo más gordo, lo mejor, trajo la mejor ofrenda. No solamente trajo cualquier animal, porque él era pastor, ahí lo dice, que Abel fue pastor de ovejas, lo dice en el versículo 2. Y Caín, su trabajo era la tierra, cultivar la tierra. Pero dice que Abel trajo lo más gordo, trajo los primogénitos, trajo lo primero, trajo lo mejor para Dios. No trajo cualquier ovejita, trajo la más gordita, dice ahí, la mejor, porque era para Dios, porque Abel era un verdadero adorador, y un verdadero adorador da lo mejor a Dios, da lo mejor que tiene para Dios. Un verdadero adorador le entrega al Señor lo primero, porque Dios tiene que ser el primero en nuestras vidas.
Cuando sabes que Dios dio lo mejor de Él. ¿Qué fue lo mejor de Él? Su Hijo Jesucristo. Cuando sabes que Él dio a su Hijo Jesucristo, darás a Él lo mejor de ti para agradarle, para agradecerle, para adorarle. Cuando tú entiendes que Dios entregó a su Hijo Jesús, que fue la mejor ofrenda para salvarte, entonces tú vas a darle a Él lo mejor de ti. Si eres un verdadero adorador, darás lo mejor de ti. El tipo de ofrenda que tú le des a Dios muestra el tipo de adoración que tú le das a Dios. Conforme lo que tú le des a Él, así muestras que tanto amas a Dios. Dice la palabra que el mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Dice que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Aquí el común denominador es todo. O sea que a Dios hay que amarlo con todo, con todo. ¿Cómo sabemos si le amamos con todo nuestro corazón? ¿Cómo sabemos si le amamos con todas nuestras fuerzas? Depende del tipo de ofrenda que tú le das. Si tú le das todo a Dios, si tú te entregas todo a Dios, le estás demostrando que le amas con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Dios te da todo. Él espera todo de ti. No espera una parte, sino espera todo. Que tú seas el mismo sacrificio, tu misma vida rendida a Él. Que tus finanzas sean para Él, que tus talentos sean para Él, que tu tiempo sea para Él, que tu amor, el primer amor en tu corazón sea para Él. Cuando tú entregas ese tipo de ofrenda, entonces estás cumpliendo el primer mandamiento. ¿Qué tanto de tu tiempo le das a Dios? ¿Qué tanto de tus recursos le das a Dios? De tus talentos, de tu vida. ¿Qué tanto tiempo le das al Señor? Hace tiempo cuando recuerdo, bueno, algunas personas que he evangelizado, siempre les hago esa pregunta, que es si conocen cuál es el primer mandamiento. Y ellos me dicen, sí, amar a Dios sobre todas las cosas. Y todos me responden eso. Casi todo el mundo sabe ese mandamiento. Y lo triste es que casi todo el mundo lo sabe, pero muy pocos lo aplican o lo viven. Porque es muy fácil decirlo, es muy fácil saberlo, pero es más difícil aplicarlo. Y yo recuerdo que le decía a las personas, bueno, ¿y usted ama a Dios con todo su corazón? ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? Sí, yo amo a Dios con todo. Yo amo a Diosito, mi Diosito es lo mejor, mi Diosito es lo más importante para mi vida. Y yo les preguntaba, bueno, ¿cuánto tiempo oras? ¿Cuántas veces a la semana oras? Yo les pregunto eso. Y no, pues yo oro todos los días, eso sí, yo oro todos los días. Y yo decía, bueno, ¿y cuánto tiempo oras? No, pues yo todo en la mañana rápido le entrego el día a Dios y en la noche le doy gracias y ya. Pero realmente lo que tratan de decir es que no tienen tiempo de oración. Que las personas no tienen a Dios en primer lugar, porque cuando nosotros tenemos a Dios en primer lugar, Él tiene la primera hora de mi vida y de mi día. Cuando yo me levanto, Él tiene la prioridad. Cuando tú te levantas, ¿quién tiene la prioridad en tu vida? Tú te levantas por alguna razón. Muchas veces nos levantamos temprano solamente para ir a trabajar y llegar temprano al trabajo o llegar temprano al estudio. Pero tú te levantas temprano, ¿para qué? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Le entregas la primera hora, el primer tiempo de la mañana a Dios? Esa es la ofrenda que deberíamos darle todos los días al Señor, nuestro tiempo. Decirle, Señor, tengo muchas cosas que hacer, tengo muchas actividades, muchos compromisos hoy, pero lo primero que voy a hacer es darte tiempo a ti. Cuando sirves a Dios en la iglesia, ¿cómo lo haces? ¿Das el mejor servicio?
Cuando en el ministerio que estés sirviendo, sirves de la mejor forma, con excelencia. Entregas tu tiempo y las tareas que tienes, las haces de la mejor forma, con excelencia o con mediocridad. ¿Qué tipo de ofrenda le entregas al Señor? Y es que el amor se muestra a través del dar. El amor se muestra a través del dar. Cuando Dios dice en su palabra en Juan 3:16, de tal forma amó Dios al mundo. Dice, de tal forma, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nos amó de tal forma, de tal manera, tan grande fue su amor que dio a su Hijo. Si este versículo se escribiera al revés, ¿cómo diría? Diría, de tal manera Juan, Pedro, Claudia, Oscar, pon tu nombre ahí. De tal manera amó al mundo que dio, ¿qué diste a Dios? ¿Qué le diste a Dios? ¿Qué le has dado a Dios? ¿Le has dado tu vida entera? ¿Le has dado tus hijos, tu familia, tu tiempo, tus recursos? O sea, la forma en que tú muestras cómo amas a Dios es la forma en que le entregas tu vida, es la forma en que tú le das a Él. Entonces, nuestro amor a Dios se demuestra en la forma en que le damos a Él. No estoy hablando solo, no hablo de la cuestión económica, no hablo de las finanzas, aunque también debería ser, sino hablo de todo, el conjunto, mi vida, todo. ¿Qué tanto le doy a Dios de mi vida a Él? ¿Mi vida realmente está entregada a Él? Aquí hay un versículo que me encanta y está en Romanos 12:1. Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos. En la antigüedad llevaban los animales el sacrificio al templo. Ahora nosotros somos el templo, porque somos templo del Espíritu Santo. Ahora nosotros somos el templo y también somos el sacrificio. Somos el templo y también somos el sacrificio. Pero no somos sacrificios muertos como antes se mataban los animalitos. Ahora somos nosotros mismos, nos sacrificamos, morimos nosotros mismos, nosotros morimos a nuestro yo, a nuestros deseos, para agradarle a Dios. Morimos a nosotros para agradarle a Dios. Tú mueres a tus deseos, mueres a tu comodidad para agradar a Dios, mueres a lo que Él te pide, mueres a todo pecado para agradarle a Dios. Dice que el sacrificio que dice es vuestro culto racional, un culto inteligente, el culto lógico que tenemos que darle a Dios es nuestras vidas, nuestro cuerpo en santidad. Lo que ves, lo que oyes, lo que dices, lo que piensas es santo, es puro. ¿Realmente estás apartado en santidad para Dios? Ese es el sacrificio que Él quiere. Ese sacrificio que Él pide. Tu vida en santidad. Tú mismo rendido ante Él. Tú mismo apartado para Él. Volvamos a Génesis ahora. A Génesis 4, versículos 5 y 7. Dice, Génesis 4, versos 5 al 7.
pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Cuando no damos la mejor ofrenda al Señor, quiere decir que no estamos viviendo de la forma que Él quiere. Porque, como lo había dicho antes, cuando hay una ofrenda que agrada al Señor, eso muestra el corazón de un adorador. El verdadero adorador, el que está viviendo, amando al Señor sobre todas las cosas, el que ama al Señor con todas sus fuerzas, da lo mejor de sí para el Señor. Cuando no lo damos, pasa lo que le pasó a Caín. El Señor no miró con agrado a Caín y su ofrenda, pero alabó la ofrenda de Abel. Y realmente, cuando Dios no le agrada nuestra forma de vivir, cuando Dios no le agrada, cuando no le agrada que nuestra vida no está apartada viviendo en santidad para Él, cuando no le estamos dando lo mejor de nuestro tiempo y de nuestra vida, Él no lo hace saber, Él no lo dice. Y el resultado de una vida apartada de Dios, cuando Dios no le agrada algo cuando Dios no le agrada nuestra forma de vivir, el resultado de eso es la tristeza, porque el pecado nos aparta de Dios. Cuando no estamos viendo la forma que Él quiere, eso quiere decir que no estamos viendo cerca de Él, sino estamos apartándonos de Él. Y cuando vivimos una vida apartada de Dios, eso trae tristeza. El semblante de Caín dice que tenía el semblante decaído. Yo he visto muchas personas en la iglesia con una cara triste o enojada. O sea, en el rostro también se ve la relación que una persona tiene con Dios. Cuando tienes una relación con Dios cercana, cuando realmente estás viviendo una vida que le agrada a Dios, se ve en tu rostro, se ve en tu cara. Cuando tú ves una persona llena de gozo, llena de paz, cuando ves una persona cuando es una persona que tiene la presencia de Dios, lo ve en su rostro, lo ves en su rostro, en su forma de ver, que tiene una cara brillante, que tiene unos ojos llenos de alegría, de gozo. Pero cuando yo muchas veces llego a la iglesia, veo mucha gente con cara decaída, cuando los veo con un cara amargada, y veo personas que están viviendo una vida que no le agrada al Señor. Cuando tú le agradas al Señor, estás en paz con Él y hay paz en tu corazón. Caín no estaba dándole a Dios lo que él quería. Estaba viviendo apartado de Dios, no estaba viviendo como un adorador. Por lo tanto, Dios no se agradaba de su vida, de su forma de vivir. Y eso afectó su interior y eso se expresó en su exterior. Cuando damos una ofrenda que realmente le agrada a Dios, cuando tu vida realmente es una ofrenda agradable, un olor fragante para Dios, realmente por dentro, en tu interior, hay paz, hay gozo, el fruto del Espíritu es evidente. Iglesia, la reflexión de hoy es que démosle al Señor lo mejor. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que dar la mejor ofrenda, lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tu vida para el Señor.
Hace 8 días yo estaba hablando acerca de el tiempo de oración, de la oración, lo primordial y la prioridad que debe tener la oración en nuestras vidas. Y pienso que ese es un termómetro que nos muestra qué tanto amamos a Dios. Una persona que ama a Dios tiene comunión con Dios. Le da de su tiempo, de su vida a Dios. Cuando nosotros oramos, le estamos dando nuestro tiempo. Y el tiempo es vida. Cuando tú tienes tiempo para Dios, entonces le estás dando de tu vida a Él. Estás presentándote como un sacrificio vivo para Él. En 2 de Samuel 24:24, David dijo: no ofreceré al Señor sacrificio que no me cueste. No le demos al Señor las obras de nuestro tiempo. No le demos al Señor un servicio mediocre. Si estás sirviendo en un ministerio, si tú le sirves al Señor, sirve con excelencia. Vive en santidad. Eso es lo que Él quiere de ti. Dale la mejor oración, la mejor alabanza. Yo he visto muchas veces en la iglesia como la gente no alaba ni con el corazón, solamente alaba con los labios y sin ganas, su mente por allá en otras cosas mientras alaba. Es más un ejercicio religioso que algo que sale del corazón. Cuando alabas al Señor, alábalo con todo tu corazón, alábalo con tu mente, alábalo con tus palabras, alábalo de verdad, que sea una adoración en espíritu. Todo lo que hagas, hazlo con excelencia, porque es para el Señor. La palabra de Dios dice que todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Y cuando tú lo haces como para el Señor, lo haces con excelencia. Le das lo mejor. Y para terminar, vamos a Malaquías, capítulo 1, 6 al 8. Malaquías 1. Dice: el hijo, me gustaría que estuvieras ahí tu Biblia y leyeras conmigo. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Aquí el Señor está reprendiendo a los sacerdotes, porque no solamente ellos, sino que también permitían que el pueblo ofreciera sacrificios de animales enfermos, ciegos y cojos. Cuando ese tipo de sacrificios Dios los rechaza, y los sacerdotes estaban dando ese tipo de ofrendas, y el pueblo también estaba dando ese tipo de ofrendas. Por eso el Señor estaba reprendiendo a su pueblo y a sus sacerdotes, porque Él decía: yo soy Padre, ¿dónde está pues mi honra? Yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Porque la gente le daba al Señor lo que quería, le daban a Dios de lo que les sobraba, le estaban dando a Dios lo peor que tenían. Así que los sacrificios ya no son los mismos. Ahora hay otro tipo de sacrificios, pero la forma en que se ofrece sigue siendo la misma, y es dándole lo mejor. Da lo mejor de ti al Señor. Si vas a dar una ofrenda, da lo mejor de ti, una ofrenda que sea sacrificial. Cuando vas a dar a alguien algo, dale lo mejor. Si tú vas a regalar un mercado a alguien, dale lo mejor que tienes. Si vas a regalar ropa, no regales lo que está roto, no regales lo que está sucio, no regales lo que está bien viejo, no, regala lo mejor, algo que tú también te pondrías. Si vas a darle al Señor de tu tiempo, no le des las sobras de tu tiempo, dale lo mejor.
Dale lo mejor, dale la primera hora de tu mañana, de tu día. Dale el tiempo que Él merece. Si vas a servirle, sirve con excelencia. Todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Entrégate a ti mismo como un sacrificio vivo y en santidad. No vivas siendo tibio, viviendo para tus deseos y al mismo tiempo para Dios. No, Dios dice o frío o caliente. Si te vas a dar a ti, da la mejor ofrenda de ti, da lo mejor de ti. Esfuérzate para dar lo mejor para el Señor. Que no le des al Señor sacrificio que no te cueste. Porque vivir para el Señor es sacrificarse a uno mismo. La vida cristiana es de sacrificio, de sacrificarse a uno mismo, de negarse a uno mismo para agradar a Dios. Para que el Señor mire tu ofrenda y tu vida con agrado, como miró la ofrenda de Abel y como miró a Abel. En Hebreos Hebreos 11, vamos a Hebreos 11 ya, es el último versículo que leemos. Hebreos 11 dice: Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. O sea, el tipo de ofrenda que le entregó, porque esta es la primera ofrenda que se registra en la Biblia, la ofrenda de Abel y de Caín, y muestra que Abel tuvo fe para ofrendar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno es una persona de fe, sabe que Dios merece lo mejor. Y cuando tú das lo mejor a Dios, Dios te exalta, así como Dios alabó a Abel, así como Dios alabó a Abel y su ofrenda. Cuando tú das lo mejor de ti, Dios te va a recompensar. Dios te va a exaltar porque está honrando tu obediencia, honrando tu adoración, la adoración que tú le... Vamos a orar y darle gracias al Señor por esta palabra. Y hermano, que de aquí en adelante tu vida sea un sacrificio vivo. Dale lo mejor. No le vuelvas a dar al Señor lo que te sobra de tiempo, de recursos, de talentos, de todo lo que tienes. Da lo mejor al Señor, porque Él dio lo mejor para ti. Si eres un verdadero adorador, darás lo mejor para el Señor. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Bendecimos este tiempo. Enséñanos a ser adoradores en espíritu y en verdad, a seguir el ejemplo de Abel, que dio lo mejor, dio lo primero, que nosotros demos lo primero para el Señor, la primera hora en que nos levantamos, que le demos lo mejor de nuestro tiempo, de nuestros recursos, Señor. Perdónanos cuando hemos dado ofrendas mediocres, Señor, cuando hemos dado lo que nos sobra, cuando hemos dado, Señor, no algo sacrificial, sino de lo que nos sobra, Señor. Perdónanos cuando no nos hemos entregado a ti como un sacrificio santo, vivo y agradable, cuando no te hemos dado la mejor ofrenda, la mejor alabanza, cuando no te hemos dado, Señor, lo mejor de nosotros para ti. Padre, hoy quiero darte gracias y te alabo por este tiempo, Señor. Entrego la vida de mis hermanos en tus manos, Señor, para que cada uno de ellos, Señor, sea esa ofrenda viva para ti, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios lo permite.